La lepra en la Sagrada Escritura es una enfermedad recurrente porque era una enfermedad que causa muchos dolores, porque todavía existe esa enfermedad. Es una descomposición de la piel, de las mismas partes del cuerpo, del organismo, que se va pudriendo prácticamente la carne y se va desprendiendo por la putrefacción. Y el hecho también de tener lepra era como un signo de distanciamiento de Dios. Para las personas que decían les dio la lepra, eran para las personas que no estaban bendecidas o las personas que no estaban bien. La gente obviamente sabía que el contacto con un leproso era también una cuestión de contagio, y por eso es que buscaban la manera de siempre apartarse de los leprosos. Pero aparte del contagio que podría tener una persona si tenía contacto físico con un leproso, también había otra situación: la pureza y la impureza. La pureza era algo que se le trataba de cuidar mucho en la cuestión religiosa. Se acordarán ustedes que siempre andaban cuidando estos actos e incluso en algún momento fariseos y maestros de la ley le reclaman a Jesús por no lavarse las manos antes de comer, que ahora nosotros lo hacemos más bien por una cuestión de limpieza, de salubridad, también para tratar de quitarse todo tipo de bacterias, y ahora en la actualidad también los virus. Pero en el contexto judío es más bien hablar de una pureza. Anduve en la calle, entonces necesito estar puro en una cuestión también espiritual y esos signos. Entonces, en la cuestión de la impureza, la gente quedaba impura por tocar a un leproso, por tocar el cuerpo muerto, el cuerpo de una persona que ya había fallecido, y también por tocar la sangre. Una mujer en su tiempo de menstruación era impura en el contexto judío. Si el hombre tocaba a la mujer, el hombre también quedaba impuro, y al estar impuros tenían que someterse a ritos de purificación, que era una limpieza también en ciertas formas, pero tenían que buscar la pureza también a través del sacrificio. Por eso es que si notaban o percibían que una persona estaba leprosa, porque pues imagínense, en el estado de putrefacción por parte del cuerpo, pues era algo notable para el olfato. Entonces era el distanciamiento, y los mismos leprosos que eran conscientes de ello se colocaban una campana para avisarle a otro que se iba acercando que estaba leproso y que traía la lepra. Entonces había una separación, un distanciamiento. Vamos a ver la primera lectura, que se conecta también con lo que vendría a ser el Evangelio, y en la línea de reflexión que vamos a querer manejar es sobre la enfermedad o la lepra espiritual, que podríamos darle ese adjetivo o ese calificativo. Vamos a ver la primera lectura, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 14 al 17. Aquí ya encontramos el final de una situación de un hombre que tenía lepra y que fue a ver al profeta Eliseo, porque le habían dicho que él tenía un don de Dios para ayudar a los necesitados, y en este caso también poderlo ayudar a él. Entonces, cuando ya recibe la indicación por parte de Eliseo, que no lo hace directamente, lo hace a través de su criado, cuando llega a este personaje, le manda decir con su criado. Eliseo ni siquiera lo quiere mirar en persona, le dice al criado: dile que haga esto, y ya, se tiene que sumergir ahí en el agua tantas veces. Y entonces este personaje se pone primero renuente. ¿Por qué? Luego ni me atiende. Si yo, que soy un alto mandatario allá en mi reino, y ahora vengo a ver aquí este pelagato, si ni me recibe, yo mejor no me meto a bañar a este lugar. Las veces que dice, allá en mi reinado tengo aguas más cristalinas y limpias que este lugar donde él quiere que me bañe.
Y sus criados ahí interceden. Hágale caso, hombre, ya estamos aquí, ya métase a bañar, hombre, ya. Lo bueno que este señor obedeció, ¿verdad? Porque hay algunos de nosotros que a veces no hacemos caso a las recomendaciones que a veces nos dicen, que tómate la medicina, que ya cálmate, que ya sosiégate, que ya deja ese vicio, que ya haz las cosas que te corresponden. Bueno, pues hay algunos de nosotros que somos muy renuentes, quejosos, berrinchudos, soberbios, orgullosos, engreídos, altaneros, prepotentes, arrogantes. Agárrenle la que le toca. Chiquillos rezongones, berrinchudos, geniudos, corajudos y demás, ¿verdad? También chiquillas caprichosas, presumidas y demás. Bueno, entonces este señor al final de cuentas hizo caso. Sí le hizo caso a sus criados, imagínense, a los que son inferiores para él, sí le hizo caso. De estar en su orgullo, en su soberbia, sí le hizo caso a los que estaban en una situación de estatus más por debajo de él. Entonces practicó, podemos decir, la humildad, porque a veces que los papás no le quieren hacer caso a los hijos, y a veces que los hijos no les quieren hacer caso a sus hermanos menores, porque yo soy mayor y demás. O los mismos padres, ahora vemos algunos que no les queremos hacer caso a los feligreses. Pero bueno, ahora sí vámonos a la lectura, es el contexto. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 14. Naamán, este personaje, fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, en este caso Eliseo. Y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Después de esa lepra que cargaba, ya quedó como un jovencito, quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo, ahora sí ya lo recibió Eliseo. Quién sabe, a lo mejor Eliseo también igual no lo quiso recibir por la lepra, o quién sabe, ¿verdad? Pero la cuestión que ahora sí lo recibió. Y ahora sí Eliseo le dijo, Naamán le dijo a Eliseo, ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Este hombre, hasta que no hizo la experiencia de obedecer y de humildad, experimentó a Dios. Y allí es también donde podemos nosotros agarrar algo. Hasta que no hagamos una experiencia de humildad y de obediencia a Dios, vamos a conocerle, vamos a experimentarlo. Porque hay veces que podemos conocerlo de oídas, pero hasta que no hagamos una experiencia con Él, no vamos realmente a saber quién es Dios. Dice el versículo 10 y 15, por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo, le dijo Naamán al profeta Eliseo. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor que me está viendo que no lo aceptaré. Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. Entonces Naamán dijo, en este caso permíteme que me lleve 2 cargas de mula de tierra de Israel, porque este servidor tuyo no volverá a ofrecer holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino al Señor. Entonces Naamán, después de esta experiencia que tuvo con Dios, ya no va a rendirse, a postrarse a otros dioses. Nos hace falta ese tipo de experiencias con el Señor para ya no andarnos postrando a otros dioses. Aunque a veces somos un tanto tercos, somos un tanto necios. Cuando ya hemos experimentado a Dios, somos malagradecidos, porque muchas veces recibimos de Dios cosas que pedimos y nada más nos dura un ratito el agradecimiento y ya después no agradecemos ni mantenemos una vida de agradecimiento. ¿Cuántos no pueden estar en algún momento pidiendo sobre una enfermedad que tienen y le dicen a Dios, ayúdame Señor, dame la sanación, dame la curación? Y viene la curación de una o de otra manera, Dios interviene, la fe y todo, y a lo mejor si entre más grave sea la enfermedad,
a veces se manifiesta más la gratitud. Si la enfermedad no es muy grave, así como que pues está bien, gracias Dios, y ya. Pero si la enfermedad es grave y fuerte, incluso hasta de ya riesgo de muerte, a lo mejor la persona sí se va a mantener un tiempecito más en agradecimiento, pero hay algunos que ni así. Pero bueno, teniendo presente que Dios sí actúa, hay que ser agradecidos siempre. Dios nos da todos los días algo nos da, pero nosotros no somos agradecidos. Y en esa cuestión podemos brincarnos al Evangelio, donde va a su encuentro 10 leprosos. Vamos a ver ahí Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y allí encontramos a 10 leprosos, también ese tipo de lepra. En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra. ¿Quién serán más agradecidos, los hombres o las mujeres? Allí en su casa, ¿quiénes son más agradecidos? ¿Quiénes son los que dan más gracias? ¿Sus hijos o sus hijas? ¿Quién da más gracias de ustedes? ¿El esposo o la esposa? ¿La esposa dice más veces gracias al esposo o el esposo dice más veces gracias a la esposa? Ahí nada más evalúen, no vayan a echarse de cabeza, ¿eh? Nomás hay que evaluarse y hay que decir, porque el agradecimiento pues obviamente es una valoración de lo que el otro hace por nosotros, en este caso ser agradecidos con Dios. Nomás ahí les cuestiono, porque nos vamos enfriando y miren, estamos hablando de una enfermedad que es la lepra. Váyanse al diccionario, al tumbaburros, ¿verdad? Y busquen etimología de la palabra enfermedad. La etimología de la palabra enfermedad refiere a 2 palabras latinas y no me acuerdo ahorita cómo son las palabras latinas, pero el significado sí me acuerdo. Enfermedad, desde las palabras latinas, significa falta de firmeza. Enfermedad, falta de firmeza. Y entonces podríamos incluso tratar de manejar un poquito la enfermedad en esta cuestión de falta de firmeza, falta de entereza, falta de rectitud, Nosotros, cuando no somos agradecidos, pues también igual no somos firmes en nuestros compromisos, en nuestros propósitos. Veamos el caso. La constancia nos da firmeza. Hablando del agradecimiento, no sé, los que se casaron, los que son matrimonios que están aquí, a lo mejor de recién casados sí se daban las gracias de todo, ¿no? A lo mejor me imagino a los poquitos días de haberse casado, la esposa bien atenta, preparándole las maruchan al esposo, ¿verdad? Y el esposo, ¡ay, qué rico! ¡Guau! Gracias, mi vida. ¡Qué rico! Gracias, mi amor. Gracias. Y ya le prepara ahí el café. Y, ¡ay, gracias! Te quedó bien sabroso. Gracias. Y ya después de 10 años, ¡apúrate! Mira, está fría, voy a querer. Se nos va a hacer tarde para la misa. Ya ni gracias, ni nada. Entonces, seamos agradecidos, tratemos de buscar tener esa virtud que nos hace más sensibles. El agradecimiento, ser agradecidos nos hace ser más atentos y estar más atentos, ser más sensibles. Bueno, aquí hay 10 leprosos que van con Jesús y ya entonces ahí dice y dijo a sus discípulos, ¿dónde está tú? Versículo 14. Versículo 14. Cuando Jesús vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, estos 10 leprosos quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, uno de 10, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces. El que reconoce a Dios y es agradecido no tiene vergüenza de decir las cosas que Dios ha hecho en su vida. Se arrodilló delante de Jesús, humildad, que es lo que tenía Naamán, este hombre sirio que estaba enfermo de lepra, y por la humildad, o por la obediencia, si hay humildad, hay obediencia, y por la humildad y la obediencia
alcanzó también la purificación. Entonces este hombre leproso, agradecido, se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria y viene a preguntar: Jesús, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Entonces hay que tener cuidado de cuánto somos agradecidos con Dios. Hay enfermedades a las que tenemos que ponerles más atención. De repente sí yo veo en las intenciones de la misa que hay personas que piden por sus enfermos, y está bien, hay que pedir por la salud física, pero sobre todo por esa salud que necesitamos del espíritu. A lo mejor tú y yo no tenemos esa lepra física porque no se nos desprende la piel podrida, ni los dedos, se les cae la nariz, se les caen las orejas. A los que están leprosos ya hay medicinas, ya hay medicamentos, pero a lo mejor igual no tenemos nosotros ese tipo de lepra, pero a lo mejor sí tenemos otro tipo de enfermedad espiritual por la cual contagiamos a otros. La lepra, cuando se tocaba a la persona leprosa, te contagiaba, ¿no? Y hay veces que nosotros contagiamos a los demás de nuestra lepra espiritual. Pongamos el ejemplo, personas envidiosas. Somos envidiosos, nada más mirando qué tienen los demás y empezamos a juzgar y a criticar. Y con nuestros comentarios quizá a lo mejor vamos contaminando al más pequeño. A lo mejor los papás están haciendo comentarios de su hermano que compró algo, ¿no? O de su vecino que compró algo, y ahí están sus chiquillos atentos. Ahí están sus chiquillos atentos escuchando las pláticas, y ahí el papá y la mamá: fíjate, esos ya traen, quién sabe dónde lo consiguieron. Voy a creer, a mí se me hace que no lo consiguieron de buena manera, porque ¿cómo puede ser que de la noche a la mañana ya traen esto? ¿De cuándo acá? Y que no sé qué, y envidiando, y andan los chiquillos nomás haciendo a veces réplica de los comentarios. Me acuerdo del comentario de unas chiquillas envidiosas, como algunas que conozco por aquí. Dice que estaban unas chiquillas envidiosas. Dice: uy, no, dice, a mi hermano le va muy bien en la escuela. No, mi hermano saca 9, 10. Y dijo la otra chiquilla envidiosa, dijo: uy, no, a mi hermano le va mejor. Mi hermano saca 11, 12, 13. Uy, no, nosotros en la casa nos bañamos con agua bien fría. Uy, no, nosotros en la casa hasta hielitos le echamos al agua para bañarnos con agua más fría todavía. Chiquillas envidiosas, ¿verdad? Hay muchas chiquillas envidiosas aquí, quién sabe. Pero ese tipo de cosas se van contagiando. De repente papás envidiosos, papás corajudos. Bueno, de esos corajudos no hay aquí, ¿verdad? No hay de esos biliosos. No. Entonces, eso también, de repente, chécate esos chiquillos corajudos y biliosos, caprichosos. A veces son nomás un reflejo de los papás. Se contagia. Chiquillos mal hablados. Chécate nada más los papás a ver cómo andan. Tamañas, carnotas, palabrotas grandotas. Se contagia. Papás o mamás así flojas, también chiquillos flojos. Y así poco a poco nos vamos contagiando. Ahí analícele, cada quien. Todos tenemos enfermedades espirituales, criticones. Uy, que somos buenos para mirar los defectos de los demás. Somos especialistas, tenemos ya una licenciatura, maestría y doctorado. Somos buenos para andar señoras chismosas, de esas que... Comadre, fíjate que, ay, qué bueno que te encontré, fíjate que el otro día... No, hombre, ya me siento... Y chícate la chiquilla, no, hombre, la chiquilla, cual vil periquillo. Tú dices, ¿de dónde? Se contagia, y así. Cada quien, ¿verdad? Todos tenemos unas leprillas espirituales. Pues hay que detectar cuáles serían el defecto que tenemos. Hagan una listita de defectos, cuáles defectos tienen. Si alguno de ustedes me dice: pues yo no tengo ninguno. Ustedes tienen el defecto más grande, la soberbia. Mientras más soberbia hay, menos defectos vemos, porque nos sentimos
inmaculados. Nos sentimos tan puros y tan limpios que hasta pensamos que estamos sudando agua bendita, porque a veces así pasa. ¿Qué tipo de lepra tendremos? No lo sabemos, cada quien ahí hay que analizarle delante de Dios. Y después hay que ir con Dios para que nos ayude, para que nos limpie, para que nos purifique, y ya en esa medida ir también ayudando a los demás. Seamos agradecidos con Dios.